Qué gusto de saludarles una vez más en esta nueva ocasión, en este nuevo año, domingo 3 de enero de este año 2021, donde estamos contentos de iniciar otro año más en la presencia del Señor y para adentrarnos en la palabra del Señor en esta escuela dominical. Saludarlos en el nombre de nuestros pastores, Gabriel González y mi pastora Aureliana Coronejo, del cuerpo de oficiales, y también a nombre de mi hermano Daniel Pino y de nuestras familias. Reciban ustedes un cariñoso saludo y un abrazo también para cada uno de ustedes y de su familia. Hoy día estamos culminando entonces con la clase número 30, los dones espirituales, y hoy día específicamente dones de servicio práctico, ¿ya? Cuya lectura base está aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, siendo el texto clave para esta ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Leo ese versículo, número 3. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones. ¿Cómo tenían que ser estos varones? De buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y de sabiduría, a quienes dice, encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de servir y ayudar allí a las viudas en la atención en las mesas. Número 30 de esta versión de la escuela dominical. Como digo, hoy día cerrando acá ya este bonito andar por la palabra del Señor en los dones espirituales, y hoy día especialmente dones prácticos o dones de servicio práctico. El objetivo dice conocer y profundizar los dones llamados de servicio. En la introducción es importante destacar, dice, que la clasificación dada en estas clases a los dones no denota una categorización de importancia. Más bien se realizó, dice, conforme a su función. Lo que queremos decir es que los dones de servicio no son, dice, inferiores o menos importantes, a los mencionados en las clases anteriores. Muy por el contrario. En la palabra de Dios son nombrados tal cual, como los conocemos los dones, con la imperiosa necesidad de ser usados para edificar al cuerpo de Cristo. Esa es la misión, de edificar, de construir el cuerpo de Cristo a su amada iglesia. Muchas veces, dice, se ha desconocido la existencia de estos dones, más bien se atribuye solamente a talentos humanos. Sin embargo, al ser dados por el Espíritu Santo, eso es importante, al ser dados por el Espíritu Santo, sin duda alguna estos requieren de la gracia de Dios para ejecutarlos y usarlos como Él quiere, y así alcanzar este buen y bonito propósito de Dios para con su amada iglesia. En el desarrollo, dice, los dones de servicio también son dones generales, por lo cual, dice, todo hijo de Dios puede tenerlo, o sea, usted y yo. De los 7 dones de servicio, 3 de ellos se encuentran mencionados en 1 Corintios capítulo 12 y los 4 restantes en Romanos capítulo 12. En la lectura base de hoy, dice, se nos relata una necesidad cotidiana y doméstica. Aquí está haciéndose alusión a la elección de los 7 diáconos, ¿ya? Por aquellos días de la iglesia primera, estaba generando algunas problemáticas, algunas situaciones de dificultades dentro de la congregación. Sin embargo, dice, hubo dones de servicio que se activaron y fueron allí hermosamente usados, puestos al servicio, valga la redundancia, lo que permitió, dice, la resolución de dicho conflicto. Los dones entonces de servicio están dados entrelazados, entrelazados, siendo funciones muy específicas las que marcan las diferencias. En las Escrituras todos estos dones están mencionados de forma singular. Vamos entonces a ver estos últimos 7 dones de servicio, ¿ya? El primero, servicios, que está por aquí en Romanos 12, capítulo 12, versículo 7. Dice, el don de servicio es la habilidad de Dios para ¿qué cosa? Para reconocer, detectar y suplir necesidades de otras personas. Estoy con el don de servicio. Quienes tienen este don, dice, de don de servicio, no buscan ser reconocidos. Eso es sumamente importante. El don de servicio jamás, nunca Dios lo va a usar en alguien para que éste se llene de una gloria que no le corresponde, ¿ya?
y están muy al pendiente del prójimo. Quienes tienen este don no buscan ser reconocidos, vuelvo a reiterar, y están muy pendientes del prójimo. Este don permite una entrega para o por la obra de Dios. La palabra servicio aquí en Romanos 12:7 es diaconía y se traduce como ministerio, y en el Nuevo Testamento se utilizan 3 palabras al respecto que son sumamente importantes, que tienen estrecha relación con el don de servicio, como es ministrar, servir y ayudar. Entonces, servicio es trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. Eso es un servicio, ¿ya? Pero ahora bien, en el don, en el ejercicio del don, tenemos muchos ejemplos de cómo hombres y mujeres, familias incluso, como la que se menciona en el libro aquí, San Pablo está hablando de la familia de Estéfanas. Dice que son personas dedicadas al servicio para los santos. Entonces, uno se pregunta aquí, hermano, que realmente hoy día las familias debiéramos de ponernos al servicio en todo orden de cosas, como lo hizo aquí este gran siervo de Dios, Estéfanas, ¿no? Se han dedicado, dice, al servicio de los santos hijos de Dios para con su amada iglesia, haciendo uso de un buen ejercicio, digo, del don de servir. Jesús dijo que el que vino a servir, Él vino a servir, digo, y no para ser servido. Él es el mayor ejemplo de este don de servir. Número 2. Repartir o dar. Romanos 12:8. Repartir, dice en este versículo en específico, quiere decir dar o ser dadivoso. Este don, dice, capacita sobrenaturalmente, se va a repetir prácticamente en todos los dones esta palabra, sobrenaturalmente, al creyente a dar de sus recursos monetarios para satisfacer necesidades de los demás. Estoy con el don de repartir o dar. Incluso de una manera extrema, dice, sin mirar costos ni pérdida. Qué importante es eso. Quienes tienen este don siempre, dice, voluntariamente dan generosamente, sin esperar reconocimiento ni nada a cambio. Este don, el don de repartir o de dar, como se menciona por aquí en 2 Corintios capítulo 8, dice que San Pablo está agradeciendo a Dios por la iglesia de Corinto. Dice que ellos, a la hora de dar, ellos se ofrecieron en dar. Le piden al apóstol que les permita la bendita posibilidad, el alto privilegio de dar, de bendecir para la obra del Señor y así bendecir a los santos. Dice que ellos dieron con una condición que me parece tan importante y tan linda. Dice que dieron con mucho agrado y dieron conforme a su fuerza, y añade más y dice, y aún más allá de su fuerza. Qué bonito don es este, ¿no? Más allá de su fuerza. Número 3. Presidir o liderar, según Romanos 12:8. El liderazgo dado por Dios, dice que es aquel que busca la coordinación y la organización dentro de la iglesia. Queremos hacer la diferencia con tener cargo. Este don es dado por el Espíritu Santo y capacita al creyente, dice, sobrenaturalmente, con estrategias para organizar o dar orden. Bien nos enseña nuestro Señor Jesucristo, dice que el líder debe ser siervo. El líder, el que está liderando, el que está haciendo uso de este don, dice debe ser siervo. Es por ello que el don de presidir se activa mediante el Espíritu Santo, ya que requiere por lo menos de 3 actividades bien importantes, de 3 acciones, de 3 elementos fundamentales, como lo es la humildad, el amor y el compromiso, dice, en la obra del Señor. Entonces, este don de presidir o liderar no tiene nada que ver con el ejercer control frente a los dirigidos. Como lo hacía, por ejemplo, me encontré por aquí Diótrefes, que dice que era un hombre que parloteaba con malas palabras, ¿no? Dice el apóstol que no quiere que reciban los hermanos a otros hermanos. Y más encima dice que cuando alguien quería recibir hermanos, este líder, dice, de la iglesia, no se los permitía, se los prohibía, Diótrefes, y aparte de eso, lo peor es que dice que los expulsaba.
el ejercicio del don de liderar o de presidir no hace esas cosas. No es ejercer un control sobre la gente, sino más bien es cómo le ayudamos a que la gente pueda crecer, ¿no? Los expulsaba, dice, de las iglesias. Y Jesús, siendo el mejor ejemplo en todos los dones, amados hermanos, Lucas 22, 26 dice que el que dirige debe ser como siervo, como lo estaba hablando acá el comentario del manual de estudio en esta ocasión de escuela dominical. Número 4, hacer misericordia. Este don es tan hermosamente lindo. Romanos 12:8. Misericordia significa compasión o virtud que inclina el ánimo a perdonar y a tener compasión. También significa simpatizar. Este don, dice, habilita sobrenaturalmente a los hijos de Dios para estar atentos a las necesidades y entregar paz, provisión a quienes lo requieran. A diferencia, dice, del don de repartir o de dar, el hacer misericordia no necesariamente se relaciona con recursos económicos. La misericordia implica o necesita, demanda de otras cosas, de otros elementos, como son tiempo, consejo, paciencia, bondad, comprensión y sensibilidad, además de entregar todas las fuerzas y talentos para otorgar bienestar a otro. O sea, entonces este don de hacer misericordia no demanda, no requiere necesariamente de recursos materiales o económicos, sino más bien de estos elementos que no son tangibles, que no se pueden palpar muchas veces, ¿no? Es la disposición, el hacer misericordia, que tiene que ver con una acción, hacer misericordia. Es la disposición, dice, a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Eso es el hacer misericordia. La misericordia es la defensora de los pobres, de los humildes, de los que no tienen posibilidades. Esa es la misericordia. Jesús actuó, ¿se acuerdan? Con un par de ciegos, cuando le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que los escuchó y posteriormente dice que hizo uso de misericordia. Por eso usted me va a escuchar decir que el mejor ejemplo en el ejercicio de los dones es Jesús mismo. Dice que Jesús actuó con misericordia. La misericordia, entonces, hermano, es mucho más que un sentimiento bonito, hermoso, de mucho sentir, ¿no? Valga aquí la redundancia. Sino que tiene que ver va acompañada con una acción, el hacer las cosas. ¿Qué falta nos hace hoy día sentarnos a conversar con alguien? Sentarnos a escuchar a alguien e ir a estar acompañando a alguien. Número 5, don de fe. Según 1 Corintios 12:9, como hijos de Dios todos tenemos fe. Y es verdad, todos tenemos fe. Y comenzamos, dice, con una fe salvadora. Cuando aceptamos al Señor viene este tipo de fe, que posteriormente, dice, se va desarrollando y comenzamos a creer y a confiar en Dios. Y esto es sumamente importante. Creer y confiar en Dios. Creer y confiar en Dios. En nuestro caminar como cristiano. Cuando hablamos del don de fe, hablamos de una fe especial, una fe que espera con expectativas. Creer y confiar en lo sobrenatural. Creer fervientemente en los milagros, por ejemplo, y motivar a otros también a tener este tipo de fe, a creer, ¿no? Ahora bien, este don habilita al creyente a esperar, y se vuelve a repetir esta palabra linda, y a confiar plenamente en Dios. Por lo general, entonces, este don se activa para suplir una necesidad, ya sea muy personal, de familia, o también muy de congregacional, ¿no? Muy de cuando tiene que ver con más allá de nuestra familia. Ahora bien, el don de fe no se activa. A ver, ¿cómo lo explico para que me lo entienda? La fe no es ver para creer, sino más bien todo lo contrario. Este don de fe se activa. Uno cree para posteriormente ver las cosas. Porque ¿qué es la fe? La fe no es que uno vea las cosas. No, la fe se activa cuando no vemos ni tenemos absolutamente nada. Eso es la fe.
Ahora bien, creer y confiar. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con creer, pero nos falta confiar. Y nos pasamos años y años solamente creyendo en Dios. Lo que no esté mal, ¿no? Pero nos hace falta confiar en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno confía en Dios, uno puede estar tranquilo, porque la confianza hace eso. La fe se tiene, pero la confianza se gana. La pregunta es aquí instalada. ¿Jesús se ha ganado su confianza? ¿Se habrá ganado nuestra confianza el Maestro de Galilea? La confianza tiene que ver con nuestros hechos, de lo que yo sé, de lo que Dios es capaz de hacer. Por ejemplo, a ver, mire, me acuerdo de Noé, por ejemplo. 120 años esperando y confiando en Dios mientras construía el arca. 120 años, hermano. Creyendo, pero confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Noé sabía de lo que Dios era capaz de hacer. Y eso realmente es grandioso. Podría hablarle de muchos otros siervos de Dios. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Administrar. 1 Corintios 12, 28, número 6. La administración va de la mano, dice, con el presidir, liderar. Y muchas veces se ha interpretado ambos dones como el mismo, sin embargo no lo son. La administración, amados hermanos, se refiere a la habilidad dada por Dios, dice, para ser parte del proceso de desarrollo de una organización, no necesariamente siendo un líder. O sea, para poder tener este don o en el ejercicio del don, no necesariamente necesitamos ser líder de algún cuerpo, de algún grupo, no necesariamente. Porque la administración se puede ejercer este don desde cualquier área de nuestra vida, sirviendo al Señor. Ahora bien, sino más bien dice ser parte importante de la planificación hasta el control en el proceso administrativo. Quienes tienen este don, dice, son aptos para tomar nota, por ejemplo, coordinar, distribuir y son minuciosos en la delegación de tareas. A ver, escuché por ahí, o leí mejor dicho, que la mejor administración es aquella que funciona. Esa es la mejor administración. Y en ese sentido siempre tenemos que mirar a Cristo el Señor, cómo el Señor administró las cosas siempre. José, por ejemplo, en Egipto, un buen administrador. ¿Qué me dice de Daniel, por ejemplo, en Babilonia? Un tremendo administrador que se ganaron la confianza. Por eso decía, la fe se tiene, pero la confianza hay que ganársela, pues, hijo. Pablo dejó, por ejemplo, en Creta a Tito, ¿se acuerdan? Para que corrigiese, dice, lo deficiente, o sea, para que fuera un buen administrador, según Tito 1:5. Para que él corrigiera, para que administrara, para que liderara de buena manera allí en Creta. Para eso dejó Pablo allí a Tito. ¿Y qué me dicen? Jesús, con sus administrador, su don de administrador por excelencia, tomó a sus hombres, los 12 hombres, los enseñó, los capacitó, los adiestró y los administró para poder hacer de buena manera la obra. El mejor ejemplo de todo don perfecto es el Señor. Y número 7, ayuda. Don de ayuda, Dios mío. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Ayuda implica socorrer, implica entregar, implica cooperación e implica auxiliar. Es considerado igual que el don de servicio, como dice 1 Corintios 12, 7, pero aquí el apóstol Pablo dice, da énfasis en la ayuda oportuna a una necesidad específica, más allá de un servicio general. ¿Ya? Se interpreta que lo sucedido en Hechos 6:3 fue, dice específicamente, el don de ayuda que se activó para suplir las necesidades de las viudas. La pregunta es, ¿cómo se activa el don hoy día, el don de ayuda? Porque, por ejemplo, a ver, los discípulos están diciendo, bueno, tenemos que ver a otras personas para que hagan uso de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces necesitamos gente, diáconos en este sentido, ¿no? Para que nos ayuden en esta labor. ¿Para qué? Para que nosotros nos dediquemos a dos cosas: la oración y el pregón de la palabra. La oración y la palabra. Entonces, para este fin se activa aquí este don, el don de ayuda. Entonces, hoy día se hace necesario este don.
¿Cómo usted, no digo solamente usted, yo también, nos vemos habilitados con este don? ¿Para qué? Para que el hombre o la mujer de Dios pueda dedicarse de lleno solamente a la oración y ojalá lo mejor posible a la exposición de la palabra del Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Entrampamos las cosas. Se hace necesario el don de ayuda. ¿Para qué? Para que los siervos de Dios se dediquen a la oración y a la exposición de la palabra. Es un caso puntual que se menciona aquí. Pero ¿por qué se activó? ¿Por qué se dio la necesidad? Para que los hombres de Dios se dedicaran al buen servicio de la oración y de la palabra del Señor. La pregunta reflexiva es entonces, ¿cómo hoy día se hace necesario este don de ayuda para que la obra del Señor crezca? En la conclusión, los 17 dones generales descritos de estas clases tienen una sola finalidad: ser de bendición y de edificación para la iglesia. Ser de bendición y de edificación para la iglesia. Es por eso la necesidad imperiosa de conocerlos, pedirlos y usarlos de una manera que agrade al Señor. De una manera que agrade al Señor. Que agrade al Señor. Eso es. El don bien ejercitado, el don bien trabajado, bien puesto en la obra del Señor, eso va a ser de bendición, va a ser de crecimiento, de avance, pero también lo más importante, que va a agradar al Señor. Y por último mencionar que Dios nos ayude, como dice el manual, a ser buenos administradores de los dones que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ha otorgado. Así que, hermanos amados, en lo personal creo que se nos hace muy necesario dejarnos asistir, habilitar por el Espíritu Santo en estos dones, hoy día que son tan necesarios, que no dependen como por ejemplo el don de ayuda, el don de servicio, que no dependen de cosas tan tangibles, no dependen de medios económicos o medios materiales. ¿Quién, por ejemplo, está dispuesto a sacrificar un poco de tiempo para invertirlo en alguien que lo necesita? Ya sea para vaciar una consejería, para simplemente invertir unos 5 o 10 minutos para escuchar a alguien. Entonces, hermanos amados, me parece a mí personalmente, creo que nos hace mucha falta el ejercicio de estos dones que tal vez no son tan visibles, pero por Dios que nos hacen falta, especialmente por estos días. Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Enséñanos, ayúdenos, Señor, para poder ejercer bien lo que usted ha vaciado sobre nuestras vidas, Padre, para ser motivo de bendición, de crecimiento, de avance, Señor, y también por sobre todas las cosas en el ejercicio de nuestro don, Señor, que le agrade a usted, Señor, que su corazón se sienta agradado por lo que nosotros estamos haciendo, Señor, en el ejercicio de nuestro don. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, un abrazo cariñoso y esperamos que en este nuevo año la bendición de Dios sea vaciada en cada una de vuestras familias. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, junto a mi hermano Daniel Pino, y creo interpretar también el sentir del corazón de nuestros amados pastores. Que estén muy bien, sean felices en este año 2021. Amén.